Estás. ¿Listo? Espera. Si quieres ahí, preséntate o te jalo ya de una vez las presentaciones. No, ya. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Es mi primera vez en este tipo de transmisiones y espero que sea de su agrado y aprendan más sobre esta hermosa ciudad de Texcoco en la antigüedad. Pues empezamos. Algo muy importante antes de iniciar. Esta plática la dedico junto con un amigo a Gregorio Cortés, un gran amigo, reproductor de silbatos prehispánicos, investigador, que falleció hace algunas semanas y espero que su alma y su camino al Mictlán sea seguro. Comenzamos. Okay. Aquí estamos, te voy a mostrar aquí. Ahí estás. Bueno, pues muy bien, nuestra plática de hoy es la antigua ciudad de Texcoco. Es la segunda y más importante ciudad, o fue la segunda y más importante ciudad de la Cuenca de México a la llegada de los españoles. Las crónicas refieren que era una ciudad tan hermosa, con grandes y suntuosos palacios. Además de que esta ciudad era la capital de algo mucho más grande conocido como el Acolhuacan, una área muy extensa que llegaba hasta los estados hasta los actuales estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, siendo su principal capital Texcoco. Pues bien, esta ciudad, según las crónicas, se funda después de la caída de Tula, con la llegada de dos grupos muy importantes, los chichimecas y los acolhuas, y se asientan por primera vez, según Alba Iztlizochitl, en un lugar llamado Cateniaco, que las crónicas describen como Catlenixco, pero descrito por Chimalpán en su códice, se lee Cateniaco, con una H volada. Al parecer, este sitio se encontraba cerca de lo que hoy es el barrio de San Diego Tlailotlacan. Es interesante saber por qué estos chichimecas, estos primeros pueblos que llegan a sentarse aquí a esta región de Texcoco, deciden establecerse en esta región, siendo que había dos sitios muy importantes en el área. Uno se encontraba hacia el sur, conocido como Toltecateopan, y de los cuales aún sobrevive un gran montículo llamado el Gavilán, que para la historia chichimeca representa un lugar muy importante, ya que aparecen varias láminas del códice y en varios pasajes históricos del mismo. Y además Parson lo registra en los años 70, 60 como TXL 2628, con una cantidad de habitantes de 200 sobre un área de 17 hectáreas. También había otro lugar importante en esta área. Estaba al norte, pero había otro más importante, con mayores dimensiones hacia el norte. Y se llamaba Portezuelo, o se conoce actualmente como Portezuelo. Aún se presenta una gran cantidad de ruinas y montículos como el que vemos aquí. Este sitio fue uno de los sitios más importantes del periodo tolteca, previo a los chichimecas, y contaba con una aproximación de 750 a 1500 habitantes sobre un área aproximada de 125 hectáreas. Eso es lo que reporta Parson para los años 70. Pero sería muy interesante saber por qué a pesar de tener dos sitios tan importantes del periodo tolteca, los chichimecas se establecen en uno de menor importancia, sobre un área conocida como Ostotipac. Algo muy interesante de la población tolteca con la cual nombran esta ciudad es Tawi, que significa madre y señora de las ciudades. Y esto se debe a que a la época previa a la conquista había alcanzado un gran esplendor. Aquí podemos observar los primeros dibujos que se hicieron sobre la antigua ciudad de Texcoco. Estos se encuentran en la Casa de Cultura y esperemos con la última remodelación puedan ser exhibidos. En este se puede observar o tiene una visión del poniente hacia el oriente, y hacia el fondo podemos ver el Monte Tlaloc, el Quetzaltépetl e incluso el Texcotzingo,
En él se ve el templo mayor de la ciudad de Texcoco, que se desplanta sobre una gran plataforma. Al sur se observa lo que tal vez sea el palacio de Nezahualcóyotl, según la interpretación de este autor. Lamentablemente no sabemos quién los hizo, pero son muy hermosos, yo considero, por ser, además de ser los primeros, o las primeras interpretaciones de cómo pudo haber sido la ciudad. En este otro dibujo que se observa, vemos la visión desde, al contrario, de este hacia el poniente. En ella se puede ver que el lago de Texcoco llegaba casi a orillas de la ciudad, y destacan entre los edificios que dibuja este autor desconocido, este gran templo a manera de torre, que según estaba dedicado al Tloquenahuaque. Y tenía una gran cantidad se componía de 9 niveles, que bueno, más adelante hablaremos cómo Nezahualcóyotl es que lo establece. Pues bien, como ya mencionamos, esta ciudad de Texcoco se funda, o esta población de Texcoco y de la Colhuacán se funda por dos grupos culturales muy importantes. Uno de ellos van a ser los chichimecas, que llegan a la región de Texcoco después más bien entre el 1150 y 1200 después de Cristo, después de la caída de Tula. Ellos van a ser un grupo de nómada que habita en cuevas, andan descalzos, visten con pieles, usan arco y flecha y no tienen religión. Una característica importante de este grupo o de esta cultura es de que tampoco construían templos ni hacían palacios, no tenían una arquitectura definida. Pues bien, estos grupos de chichimecas dirigido por este personaje que vemos aquí llamado Xolo y por su hijo llamado Nopaltzin son los primeros que habitan o reocupan este espacio después de la caída de los toltecas hacia el poniente, hacia el oriente y hacia el norte. Hacia el sur no lo hacen porque ya estaban establecidos la poca población tolteca que había quedado, principalmente en Culhuacán, en Chapultepec y Chalco. Pues bien, este par de personajes recorren la región oriente, poniente y norte, destacando entre ellos el área que recorre Nopaltzin, que se dirige hacia la parte oriente de la cuenca, recorriendo lugares como Tepetlaustoc, Sinacanostoc en San Juan Tezontla, el Texcutzingo. Nopaltzin, una vez que llega hasta el Texcutzingo, mira hacia la región del Valle de México. Estas bolitas que vemos aquí son ojitos, que representa que Nopaltzin está mirando tanto al norte como al sur, viendo hacia el poniente, y observa que hay poblaciones toltecas hacia la parte sur de la cuenca. De ahí baja a un lugar llamado Ostotipac, que va a ser el origen de la ciudad de Texcoco. Es entonces que Nopaltzin es quien identifica por primera vez este lugar, lo puebla con algunas personas en el lugar que llamamos Catenixco. De ahí no solamente recorre este lugar, sino que también se va a Huexotla, Huatlinchán, sube a una parte de la sierra, a una cueva, y baja a Chimalhuacán, al cerro de Chimalhuacán. De ahí regresa con su padre y se reúnen en este momento para decidir qué áreas van a ocupar cada quien. Xolo, por su parte, se queda en la parte poniente a formar la cabecera del Imperio Chichimeca en Tenayuca. Y Nopaltzin se queda en la parte oriente en una pequeña cordillera, que hoy se conoce como la Cordillera de la Purificación y que en el códice, aquí no se puede observar bien, pero aparece con el nombre de Patlachihuatlán, nombre muy parecido con la región del montañosa de Patlachique. Destaca de esta área, que es un área que por muchos años, desde la llegada de los chichimecas, se caracteriza por ser un área de jardín, de esparcimiento y de cotos de caza. Y es muy interesante por este espacio en el códice que aparece en varias láminas y que se expresa físicamente en el relieve topográfico de la región de Texcoco, en este pequeño cráter volcánico de hace varios millones de años. Como podemos observar, aquí se ven los brazos de esta pequeña cordillera. Este pequeño cerrito que vemos aquí es el que se ve en esta parte sur poniente de esta cordillera, que va a ser el Solintepec.
Esta parte de aquí, que va a ser la parte de la purificación, se ve en esta área. La parte de San Miguel Tlaxpan está en esta área y se puede observar aquí. La parte del Texcotzingo, frontal a otra parte de serranía cercana o trasera, es esta que vemos aquí. Este es el Texcotzingo y esta es la parte que está detrás del cerro de Texcotzingo. Pues bien, es en este momento cuando se van a reunir no solo Nopaltzin y Tloltzin, sino también el nieto del Xolotl y hijo de Nopaltzin en un lugar llamado Cuauhtémoc, en esta área. Según las crónicas, ahí se reunieron estos tres personajes para poblar los tres centros de ocupación más interesantes o poblacionales de la Colhuacan, que va a ser Texcoco, Huexotla y Coatlinchán. Además de que Cuauhtémoc era un sitio muy interesante que las crónicas refieren como un área jardinada y de esparcimiento que presentaba, según Pomar, se encontraban bellamente encaladas. Lamentablemente hoy día estas cuevas, pese a que existen, se encuentran muy destruidas. Afortunadamente está la tesis de la arqueóloga Guadalupe Delgado, que acaba recién de salir de la ENA y que se puede consultar aquí en la página de Texcoco en el Tiempo. Pues bien, según este códice, el códice Tloltzin, escrito en palabras en náhuatl traducidas al español, se narra esto. Todos vinieron a establecerse aquí en Cuauhtémoc. Estaban aún todos reunidos. De ahí partió enseguida Xolotl con su mujer a Coatlinchán. Ahí partió también Nopal. Él fue con su mujer a Huexotla. De ahí partió Tloltzin. Él fue con su mujer a Osteotipac, Texcoco. Pues bien, es entonces a partir de este momento que Texcoco se toma como un centro de población aún más importante, no un centro ocupacional de algunas pequeñas personas. Y no solamente Texcoco, sino también que lo fue Huexotla y Coatlinchán. Vamos a un momento para... Bien. El otro grupo cultural que llega a esta región y que se establece en el área son los acolhuas. Estos personajes llegan alrededor también posterior al 1200 ante Xolotl y le piden tierras. Xolotl los establece en Coatlinchán. Los acolhuas va a ser un grupo cultural seminómada con una gran cantidad de características sedentarias, entre ellos incluyendo el uso de la arquitectura y el uso de templos y palacios. Pero a su vez si bien guardaban cierta semejanza con los chichimecas como el andar descalzos, también tenían otras características que Alba Iztlizóchitl describe de esta manera. Vestíanse unas túnicas largas de pellejos curtidos hasta los carcañales, abiertos por delante y atacados con una manera de agujetas. Sus mangas que llevaban hasta las muñecas, las manos, y en sus cuatetas de cuero grueso de tigre o león, y las mujeres sus huipiles y naguas de lo propio, y los cabellos largos, ni más ni menos que los de Xolotl. En todo esto se parecen a los chichimecos, menos de ser idólatras y tener ritos y ceremonias de idolatría, y usar de templos y otras costumbres. Pues bien, es entonces con estos dos grupos, los chichimecas y los acolhuas, que la ciudad de Texcoco empieza a tener ciertos cambios. Y es hasta Quinatzin, cuarto señor texcocano o chichimeca, que empieza a haber cambios en Ostotipac. Si bien este lugar fue reconocido en primer lugar por su padre, Tloltzin, es Quinatzin quien ordena, ya estando en el señorío, realizar construcciones arquitectónicas y crear palacios y templos. Destaca también de este periodo del señor Quinatzin, que va más o menos por el 1300 después de Cristo, la presencia de dos grupos culturales que llegan de la Mixteca, con características más toltecas y con una gran cantidad de conocimientos. Por ejemplo, los tlailotlaques eran conocidos por ser grandes tlacuilos. Y ellos al llegar a Texcoco solicitan tierras que les da
ahora Quinatzin, en un barrio que hoy se conoce como San Diego Tlailotlacan. Es un sitio muy importante para la arqueología y para la recuperación de datos arquitectónicos de esta antigua ciudad. Lamentablemente no se ha hecho ningún tipo de excavación donde se encuentra este barrio. Destaca que el barrio de Tlailotlacan, la iglesia de Tlailotlacan, San Diego Tlailotlacan, se desplanta sobre un gran basamento, una gran plataforma más bien, viene aproximadamente 4 metros de altura, y esta plataforma se va adosando al relieve topográfico hasta disminuir a unos cuantos centímetros por el sur. Destaca también de esta gran plataforma que no solo abarca el atrio de la iglesia, sino que también se extiende a lo largo de 250 metros desde el atrio y comprendiendo tanto el atrio como el panteón de esta población. Incluso aquí se puede ver el gran muro que sostiene esta gran plataforma. Es una ocupación muy importante que sería bueno investigar en algún momento o en algún tiempo. También durante el señorío de Quinatzin, otro grupo que llega son los chimalpanecas. Los chimalpanecas se van a establecer más hacia el norte, en el barrio conocido hoy actualmente como San Sebastián Chimalpa. Estos chimalpanecas, al igual que los tlailotlaques, traen ciertos conocimientos que son aplicados en la población texcocana. Destaca de su templo actual, que también se desplanta sobre un basamento. Esta no es una gran plataforma, sino que es un basamento, seguramente es el templo principal de los chimalpanecas. Tiene una altura promedio como de 1,5 metros y se va extendiendo a una altura de 2 metros hacia la base del templo religioso. Pues bien, durante el señorío de Quinatzin se empieza la construcción arquitectónica de templos y palacios y se integran 2 grupos culturales más a esta sociedad que ya se había formado con los chichimecas y los acolhuas. Pero posterior a este señor, al señor Quinatzin, le sucede su hijo Techotlalatzin, que va a ser el 5º señor chichimeca. La ciudad. Durante su señorío del señor Techotlalatzin, La ciudad. Llegan otros 4 grupos producto de la invasión tepaneca en la Cuenca de México. Son los mexicas, los acolhuas, los huinahuas y los tepanecas. Estos llegan a formar otros barrios dentro de la ciudad de Texcoco. Lamentablemente desconocemos dónde se ubicaron estos barrios para este momento. Pero se reconoce que Techotlalatzin los recibe, y no solo los recibe, sino que también les menciona que antes que ellos habían llegado a este lugar los tlailotlaques. Los tlailotlaques significa los regresados, los que van y vienen. También por otro lado llegaron los chimalpanecas y a su vez él los establece en Texcoco. Para este momento la ciudad principal o centro de la ciudad sigue siendo Ostotipac. Alrededor de Ostotipac hay 4 barrios importantes para esta época, estando primeramente los colhuas, los mexicas, los tlailotlaques y los chimalpanecas, quedando fuera para este momento los huiznahuas y los tepanecas. Estos 4 grupos son llegados e integrados a la ciudad de Texcoco para el año 1353 o posterior al año 1353. Más adelante, aquí quiero hacer una breve pausa porque quiero presentarles a don Mateo Hernández. Don Mateo Hernández
es una persona que conocí durante las excavaciones de Santa María Tecuanulco, y se acercó a mí junto a un amigo conocido como Juan Pichardo Rubí, profesor de náhuatl, y él se acercó para decirnos algo muy importante sobre la ciudad de Texcoco. Él nos indicaba que Texcoco no significaba en las jarillas de los riscos, y esto es porque jarilla en náhuatl se escribe tlacol y no tiene nada que ver con Texcoco. Él nos dijo algo muy importante sobre el origen de la palabra Texcoco. Él decía que la palabra Texcoco venía de Tetzicoco. Esto nos lo dijo en el año 2005 cuando andábamos trabajando por esa área. Y él algo muy interesante que nos dijo fue que la palabra Tetzicoco no tiene una traducción literal al español, que se refiere a algo que se hace por una persona, como protegerlo, cuidarlo, llevarlo a su casa. Esto tiene mucho que ver porque dentro de las traducciones que se han hecho sobre Texcoco, la mayoría no coincide con esto, pese a que Ixtlilxóchitl menciona en una de sus traducciones que Texcoco significa donde se acoge a la gente, donde se recibe y se protege a la gente. Esto es muy interesante porque tiene que ver con estas migraciones que llegaron a Texcoco durante los periodos de Quinatzin y de Techotlalatzin. Tiene mucho sentido su aportación de don Mateo. Y bueno, y no solo don Mateo, yo creo que toda la población del área de la Alta de Texcoco, como San Pablo, Santa Catarina del Monte, San Jerónimo Manalco y Tecuanulco, tienen o entienden que el verdadero significado de la palabra Texcoco es proteger, recibir, acoger. Bueno, continuando con la historia del desarrollo urbano de Texcoco, como podemos observar, se genera de sur a norte, primero en Ostotipac, posteriormente en Tlailotlacan, más adelante en Chimalpa, y con la llegada de estos otros 4 grupos que desconocemos para estos momentos donde fueron establecidos. Pero durante el señorío de Ixtlilxóchitl, tenemos que su periodo fue muy corto, fue de 1409 a 1418. Él no le dio tiempo de hacer grandes modificaciones dentro de la ciudad, tan solo manda a construir un palacio que es el Palacio de Silán. El Palacio de Silán es donde actualmente se encuentra el Panteón de Sila. Y no solamente comprende el panteón, sino que también esta área urbana que hace algunos años, antes de que se construyera, como un patio hundido, estaba más hundido que la parte alta del panteón. Además, contenía no solamente esa área, sino también toda el área de Teléfonos de México y parte de los terrenos baldíos que están hacia el norte, cerca del actual hospital. Destaca de este espacio que todavía sobre los muros laterales de este espacio que fueron excavados para abrir la calle, se ve el corte del perfil. En esta área, aquí no podemos acercarnos, pero en esta área se pueden apreciar pisos de estuco, muros de estuco, incluso muros de adobe. Si algún día tienen tiempo y curiosidad por caminar esta área, sería bueno que echaran un ojito por ahí, caminaran y observaran con detalle, porque en estos cortes se pueden observar, como les digo, restos de adobe, pisos de estuco y muros estucados que aún se pueden observar, y que bueno, toda esta área está repleta de restos arqueológicos que se pueden bien aún recuperar. Pues bien, ahora vamos con Nezahualcóyotl. Algo muy importante sobre la ciudad, sobre Nezahualcóyotl, es que es él quien le da un orden más preciso y complejo y va a perdurar hasta la conquista. De acuerdo con las fuentes, Nezahualcóyotl, previo a obtener el señorío, hay una serie de eventos bélicos donde los tepanecas invaden Texcoco y queda el señorío por algunos 10 años en manos de los tepanecas. Pero al recuperarlo, una de las cosas que hace
de manera inmediata es restablecer la ciudad, creando un centro ceremonial y restableciendo 6 unidades urbanas o barrios mayores que van a ser formados a partir de estos barrios que llegaron antes con su abuelo y bisabuelo. También organiza la población en 32 barrios con una especialización de producción que Iztlizóchitl describe de una manera muy interesante. La ciudad la puso en orden y junto los mayores artífices que había en la tierra, y los puso dentro de la ciudad por sus barrios, cada género por sí, como eran plateros, pintores, lapidarios y otras muchas maneras de oficiales. En por todos eran 30 y tantas suertes de oficios. Esta cita de Alba Iztlizóchitl se puede ver reflejada gráficamente en el Códice Tlöltzin. En ella se pueden ver algunos personajes durante el señorío de Nezahualcóyotl. Frente a él y su esposa aparecen personas haciendo diferentes actividades. Por ejemplo, aquí vemos a un tlacuilo que al parecer está pintando, está escribiendo, el que hace códices. Aquí vemos a una persona que está horadando, tal vez cuentas. Más atrás vemos a otra persona que está tallando algo con un hueso, con un punzón de hueso. Más hacia atrás está otra persona que al parecer está fundiendo metal. Uno más se encuentra elaborando productos de plumería tal vez. Otro más está tallando piedra, un arte lapidario. Y uno más está haciendo hachas de piedra. Aquí solamente se pueden ver algunos. En la tesis por la cual elaboré para titularme y que salió del producto de esta tesis, esta plática, llego a identificar una gran cantidad de nombres en la región de Texcoco. Algunos de ellos son barrios, pero otros son parajes. Pues bien, otro dato importante durante el señorío de Nezahualcóyotl para la creación de esta impresionante ciudad es que generalmente se le atribuyen muchas cosas a este señor, como el ser un gran arquitecto, que no lo niego, pero para la ciudad de Texcoco se menciona que tuvo el apoyo de dos personajes muy importantes que fueron sus amigos y tenían conocimientos en arquitectura. Uno era Xilomatzin de Culhuacán y el otro era Moquiquitzin de Tlatelolco. Eran ellos quienes se encargaron de estar en la obra de la reconstrucción o restitución de los palacios y templos de la ciudad de Texcoco. También las crónicas mencionan que para la reconstrucción de la ciudad o ampliación de la misma se usó la mano de obra de los chalcas, que ellos fueron como principales enemigos que lo fueron para Nezahualcóyotl cuando estuvo en el exilio. Al recuperar uno de los castigos que le puso fue restablecer la ciudad. Y en palabras de Iztlizóchitl se menciona lo siguiente. Comenzaron los chalcas a edificar salas y aposentos de increíble grandeza en las casas y palacios del rey, en las demás de los señores y caballeros de su reino, por castigo de su obstinación y rebeldía, trayendo de su provincia madera, piedra y los demás materiales para edificar referidos, con tan grave y excesivo trabajo suyo, que más no podían ser en el mundo, y con las guerras pasadas que ellos habían tenido tantos años, se había muerto la mayor parte de los varones, aún hasta las mujeres comprendidas en este trabajo. Pues bien, la ciudad de Texcoco reordenada se origina, al parecer, con el Templo Mayor, que al igual que la Ciudad de México se encontraba al centro de esta gran urbe. Generalmente empiezo estas pláticas con los datos del Templo Mayor de Texcoco, pero esta vez lo voy a hacer con la ubicación del templo, con los datos que existen para poder ubicar este Templo Mayor en la ciudad de Texcoco. Afortunadamente, en superficie no quedan muchos restos de lo que fue esta antigua ciudad. Tan solo se observan algunos montículos de adobe en varias partes de la ciudad.
y dentro de ellos destaca uno que con el tiempo se ha ido desvaneciendo, se ha ido rebajando, se ha ido haciendo más pequeño, y es el Cerro del Cuate, que aparece en este plano de 1815, si no me equivoco. En él se observa un gran montículo que se encuentra en el centro, casi al centro de la actual ciudad. Por aquí está el Jardín de Texcoco, y más hacia aquí está la catedral, y más hacia al sureste se encuentra este gran basamento conocido como el Cerro del Cuate, que para esta época tenía un diámetro aproximado de, vamos a ponerlo en metros, un diámetro aproximado de 140 metros, que va a coincidir un poco con lo que establece Estlizóchitl sobre las medidas del cuadrángulo de esta gran templo, que es de alrededor de 133 metros por lado. Otro plano muy importante de esta época es más posterior, es casi a finales de este siglo, del siglo XIX. En él, el Cerro del Cuate ha disminuido en tamaño. Tiene tan solo una longitud de norte a sur de 77 metros de largo, y esto es producto de la urbanización en el área alrededor de lo que fue el Cerro del Cuate. Destaca de este periodo que cuando se abre esta calle, yo creo que se hace con la intención de encontrar hallazgos importantes, porque se hace con la idea de partir por la mitad del Cerro del Cuate. Hay datos muy interesantes sobre cuándo se genera esta calle. Se supone que la hace un presidente, imagino, no sé si era presidente municipal o no para esas épocas, pero que estaba a cargo de la ciudad de Texcoco, de apellido Campuzano. Abre esta calle, pero hay algo muy interesante aquí. Hay un personaje muy importante dentro de la historia de la arqueología en México, que es Leopoldo Batres. Se entera de que se está abriendo una calle en este gran basamento y llega e impide la construcción de la calle. Pero lamentablemente, como este señor Campuzano era compadre de Porfirio Díaz, habla con Porfirio Díaz y obtiene el permiso para abrir la calle. Y a pesar de que obtiene el permiso, Batres sigue luchando por la protección de este espacio. Indica que sí se puede abrir, pues ya que venía la orden desde muy arriba, pero a su vez establecer una placa donde se hable de la importancia del sitio y se construyan muros de concreto alrededor de la misma para su protección. Lamentablemente eso no sucedió, y el Cerro del Cuate se ha ido desapareciendo bajo el área urbana actual. Esto me recuerda algo que más bien la historia nos enseña, que las cosas son repetitivas, son cíclicas, y es algo muy parecido a lo que sucedió con los jardines de Texcoco cuando se abre una calle. Bueno, ese es otro tema. Pues bien, del Templo Mayor, Juan Bautista nos da un dato muy importante en 1582. El templo principal de estos ídolos, Huitzilopochtli y Tlaloc, estaban edificados en medio de la ciudad, cuadrado y macizo, con terrapleno de barro y piedra, y solamente las haces de cal y canto. De este templo existen datos muy interesantes, ya que era el más importante y más grande dentro de la ciudad de Texcoco. Según las crónicas, el templo fue construido o inaugurado en el año Seacat, 1 Caña, 1467, y tenía de base una longitud de 133 metros por lado, que coincide un poco con lo que vimos hace un momento. Por otro lado, su altura se estableció por pomar en 27 brazas largas, 45 metros de alto,
e Iztlizóchitl en 27 estados, 52.90 metros de alto. Otro dato interesante es el que refiere sobre el basamento, nada más la parte de los escalones. En él se menciona que Pomar menciona que tenía 170 escalones. Bernal Díaz del Castillo, Las Casas, Torquemada y Mendieta menciona que tenía 175 escalones. Tomando en cuenta la medida promedio de los escalones liberados en arqueología dentro de la ciudad de Texcoco, que son de 20 centímetros, alcanzaría una altura promedio de 34 metros de altura. Un poco más alto que el templo de Mayor de la Ciudad de México, según datos de Marquina, que estaba en 30 metros de altura. Respecto a esta diferencia de altura, existe una cita muy interesante reportada por Motolinía en 1528. Tenía el Teocalli de México, según me han dicho algunos que lo vieron, más de 100 gradas. Yo las vi y las conté más de una vez, mas no me acuerdo. El de Texcoco tenía 5 a 6 gradas más que el de México. Bien, de acuerdo con estos datos, nuestro templo mayor de Texcoco, si se pudiera observar en la actualidad, se vería así. No me puede dar vuelta, pero vamos a hacerlo girar de esta manera. Ahí está. Esta sería su vista hacia el lago de Texcoco y esta sería la vista hacia la sierra de Tlaloc. Un dato interesante sobre el templo de Texcoco es que según las crónicas y según el Códice Iztlizóchitl se desplantaba sobre una gran plataforma, la cual reconstruí en este espacio, basado en los hallazgos que se realizaron en la esquina de Juárez y Arteaga en el año 2002, donde se encontraron los restos de una gran plataforma que se encontraba frontera a donde ubico el templo mayor de la ciudad de Texcoco. Aquí podemos ver las fotos. Es una plataforma de 2 metros de altura que se extiende por el poniente. El área que excavamos se encontraba en esta parte y la parte poniente de esta plataforma se veía de esta manera con un ligero talud. Por el interior de esta plataforma se tenían escalones que no pude reconstruir aquí, pero quedaban al interior de esta plataforma. Bien, vamos a liberar esto para continuar con lo que sigue. De acuerdo con las crónicas, esta ciudad, al igual que todas las ciudades de la época, se encontraban regidas por 2 calzadas. La calzada norte-sur y la calzada norte-sur y la calzada oriente-poniente. Los datos referentes a estas calzadas son muy breves, tan solo dicen su ancho, lo dan en varas y lo calculan alrededor de 15 metros de ancho cada una de ellas. Y eso lo mencionan para la entrada al palacio, no sobre estas calzadas. Lo interesante de estas calzadas es que la calzada norte-sur sigue siendo y es la calzada colonial o la calle principal en la actualidad, que es Juárez Sur, Juárez Norte. La calzada oriente-poniente se encuentra truncada en la calle de Rayón, sobre la calle de Gante, y se emplazaba hacia el poniente y llegaba hasta lo que iba a ser el embarcadero,
Un dato muy interesante es que coincide con el Panteón de Santa Cruz de Abajo, que es un gran terraplén. Tiene aproximadamente unos 3-4 metros de altura. Vamos a ver si se puede observar desde aquí. Sí. No, lamentablemente ya está muy urbanizado. Es muy probable que en este basamento, que si bien pudo ser una salinera, restos de una salinera y producto del desecho de tierra, del producto de la producción de sal, también pudo haber sido el embarcadero, como bien les digo. Y bueno, aquí hay una reconstrucción que tengo, espero que les agrade. Obviamente, de existir el embarcadero, este debió de haber sido más impresionante que lo que aquí dibujo. Existen datos de que en Santa Cruz de Abajo, por varios historiadores que ha publicado Ernesto, de que el embarcadero se encontraba en el pueblo de Santa Cruz de Abajo. Más o menos sería así. Otro dato importante es que esta calzada se encuentra hacia la parte oriente. Esta calzada oriente se proyectaría por la calle de Aldama hasta entroncar con el río Texcoco, que seguramente conectaba con el cerro de Texcochingo. Dato interesante de esta calzada es que existe una relación muy interesante con la salida del sol. El 12 de marzo, fecha que coincide con el inicio del calendario prehispánico. Y eso lo podemos ver aquí. ¿Cómo estamos aquí? Tiene que ser 12. Del 3. Aceptamos y hacemos esto. Hoy se movió la fecha, volvió el 27. Del 3. Aceptar. Bueno, lamentablemente no se puede generar. Este programa no me deja cambiar la fecha. Pero tenemos una foto que realicé con mi amigo Máximo Domingo de la salida del sol por la calle Rayón, y donde se puede observar que el sol coincide con esa proyección de la calzada el día 12 de marzo. Bueno. Continuando con la presentación, vamos a observar que la ciudad de Texcoco se encontraba, según las crónicas, amurallada. Se encontraba fortificada por un gran muro de adobe hacia la parte oriente y sur, y de piedra por el norte y de adobe por el sur y el oriente, y de piedras por el poniente y por el norte. Esta gran muralla, según las crónicas, tenía 2 metros de ancho y variaba en altura, tanto al sur como al poniente, tanto al sur como al oriente y al norte. Al respecto, Iztlixóchitl menciona lo siguiente de esta muralla. Corrían de oriente a poniente 1234 varas y media, de norte a sur 978 varas,
por la cuadra que caía hacia la parte del sur y oriente. Era la cerca de una pared muy fuerte, de adobes, y si el cimiento era muy fuerte argamasa, que tenía de grueso 2 varas y de alto 3 estados. Por la parte del poniente, que era hacia la laguna, y la del norte, estaba cercada de una muralla muy fuerte, que tenía 5 estados de alto, y esta muralla, hasta el tercio de la altura, iba disminuida a manera de estribo, y los 2 tercios de ahí para arriba a plomo cuadrado. Pues bien, de esta muralla existen restos arqueológicos muy interesantes sobre la calle de Gante. Los más apreciables y que han perdurado a través del tiempo se encuentran en lo que es hoy un centro comercial y la capilla de la Tercera Orden. Vamos a ubicarnos para ver esos restos arqueológicos. Bueno, aquí me fui un poco más, estoy hacia la parte del mercado. Aquí podemos observar parte de lo que era esa muralla. Es la muralla que según Alvestizóchil era de piedra por la parte del poniente y del norte. Además menciona que el primer tercio estaba en talud o en estribo, esto quiere decir que estaba inclinada. El primer tercio significa que es una tercera parte, una tercera parte del total de la altura. Actualmente se puede observar tan solo 1 metro de este talud, pero los trabajos arqueológicos en la zona de Texcoco me han indicado que la ciudad se desplanta 2 metros hacia abajo. Es decir, que este muro tiene en realidad 3 metros de altura, 2 metros enterrados y 1 metro exhibido, y la parte hacia arriba se encuentra casi a vertical. Sobre el grosor de la misma dice que son 2 varas, si no me equivoco. Y en esta parte se puede observar el ancho y el amplio de este muro. Destaca de este muro cuando caminen por esta área, que observen que esta parte de muralla tiene 3 etapas constructivas. Una corre por esta línea, otra corre más por aquí, esta se puede observar mejor. Y la última, que es el remate donde actualmente llega. Según las crónicas, por la parte del poniente alcanzaría y el norte alcanzaría, de acuerdo a los estados referidos, 5, casi 9, poco más de 9 metros de altura. Es una altura muy exagerada. Pero bueno, es con lo que se cuenta y es difícil de saber si en realidad alcanzó esa altura. Otro dato interesante de esta muralla es que se puede observar en la unión de las piedras, mientras más altos se encuentren, se puede observar todavía el estuco que une a estas piedras. El estuco es la argamasa con la que se unían las piedras. Se conforma por cal, con baba de tesontle y gravilla, cal, baba de tesontle y baba de nopal y gravilla de tesontle, baba de tesontle. Bueno, de estos restos de muralla todavía existen algunos posteriores a la calle de Arteaga. Y se puede observar en las fachadas de algunas de las casas. Aquí lo podemos observar. En esta calle se puede ver el talud, que es prácticamente 1 metro, más los 2 que están enterrados, y en la altura vertical. Recientes trabajos arqueológicos a lo largo de esta calle después de Rayón han mostrado su existencia. Habrá que esperar la entrega de los informes y poder tener acceso a esos documentos. Por el momento, trabajos recientes han demostrado que esta muralla continúa. Ahora pasemos a lo que se describe sobre lo que había al interior de esta ciudad. Vamos a cerrar por aquí algunas cosas y vamos a entrar de lleno a lo que era la ciudad. Pero no se abre completo. Si me dan un momento, trataré de volver a abrir
este archivo para ver la ciudad en todo su esplendor, ya que no abrió toda la reconstrucción total. No se observa. Pues bueno, de acuerdo con las crónicas, este espacio era casi 1 kilómetro cuadrado, de norte a sur era poco más de 1 kilómetro y de este a oeste era aproximadamente 800 metros. En su interior reportan Iztlixóchitl, Cortés y Mendieta lo siguiente. Los templos, casi todos eran del mismo talle. Unos tenían 2, 3 y más capillas. Había más de 400 salas y aposentos, en donde estaban estos templos para las viviendas de los sacerdotes y ministros. Tenía esta máquina de edificios más de 40 patios entre grandes y chicos, sin los jardines y laberintos. Cortés y Mendieta confirman esto. Era entonces Texcoco una bella urbe, con grandes y suntuosos templos, muy gentiles e innumerables casas y aposentos, mezquitas y oratorios muy bien aderezados y grandes mercados. Lamentablemente, de todos esos templos y palacios es difícil encontrar a la mayoría de los mismos. Si acaso se pudieron trabajar e identificar con trabajos arqueológicos y datos históricos 2 palacios muy importantes: el Palacio de Nezahualcóyotl, que se encontraba hacia la parte sureste de este recinto ceremonial, y el Palacio de Nezahualpili, que se encontraba o que se encuentra actualmente por debajo de la Catedral de Texcoco. Lamentablemente, con esta computadora no se pueden apreciar muy bien la reconstrucción y los árboles, pero vamos a hacer una breve descripción del mismo. Iniciemos con el Palacio de Nezahualcóyotl. De acuerdo a las crónicas, el Palacio de Nezahualcóyotl estaba conformado por 2 grandes patios. Uno, el más pequeño de ellos, ubicado hacia el este, contenía las salas de consejo, de los consejos reales. Ahí está, ya se ve mejor. Se volvió a perder. Vamos a... Aquí está. En la primera sala, que era de menores dimensiones, se encontraban los 4 costados las salas de los consejos. Una imagen muy bonita de este lugar se encuentra plasmada en el Códice Quinatzin. Esta es una reconstrucción muy sencilla, pero muestra un poco cómo era el emplazamiento de este espacio. Pero afortunadamente, como les digo, está el Códice Quinatzin. Déjenme ver. No, lamentablemente no se encuentra el Códice Quinatzin. Pero bueno, sería bueno que lo buscaran. Según las crónicas, en este espacio, hacia la parte del poniente, si no me equivoco, se constaba el consejo de judicial, donde se resolvían todos los problemas legales en esta ciudad. Hacia el sur, hacia el norte, perdón, se ubicaba la sala de ciencia y de la música. Hacia el poniente estaba el consejo de guerra y hacia el norte estaba el consejo de hacienda. En el patio mayor o plaza mayor se hacía el mercado, se encontraban las casas de descanso de los señores o embajadores de otras ciudades como México, Tlatelolco,
como México, Tlatelolco y Tenayuca y Azcapotzalco. Dentro del mismo también se menciona que existía el juego de pelota. De él se narra las medidas establecidas de esta manera. Estaba en la plaza pública. En medio de ellas era el propio suelo, aunque algo levantado, de 30 pies de ancho y 90 de largo, cercado de paredes de un estado de alto, con 4 esquinas, muy escaladas por la haz que caía dentro, el suelo él sin encalar, sino muy limpio. Otro dato interesante sobre este palacio eran los jardines que se encontraban tanto al oriente como hacia el sur de este espacio. Afortunadamente los trabajos arqueológicos llevados a cabo en el 2005, si no me equivoco, pusieron al descubierto algo muy interesante, que las crónicas narran del mismo. Hay 2 citas muy bellas sobre este espacio. Por la parte de mediodía y por la de oriente de las salas y cuartos referidos estaban los jardines y recreaciones del rey, con muchas fuentes de aguas, estanques, acequias con mucho pescado y aves de volatería, lo cual estaba cercado por más de 2000 sabinas, que hoy está la mayor parte de ellas en pie. Asimismo había en estos jardines otros muchos laberintos, que estaban en los baños que el rey tenía, en donde estando los hombres no daban con la salida. Tenía a la parte de mediodía una huerta grandísima recreación, la cual crecen más de 1000 sabinas, muy altas y crecidas, y en muy ancho y espacioso foso de agua, que era de un río que por él corría, y aunque ahora está todo muy arruinado, este real edificio está aún casi entera la cerca de sabinas. Es muy interesante este dato, porque cuando yo reconstruyo esta área de la ciudad de Texcoco, ubico en la actualidad algunos restos de ahuehuetes sobre la calle Nicolás Romero y la calle Ahuehuetes precisamente. Y pensaba que era muy exagerado decir que había más de 1000 sabinos o ahuehuetes. Pero al momento de ir haciendo la reconstrucción de este espacio, me cansé de ir pegando arbolitos. No sé si eran 1000 o no, pero sí eran bastantes los que cercaban este espacio de recreación. Como les digo, la excavación en 2005 puso al descubierto parte de este ancho y espacioso foso de agua que menciona Torquemada. Por aquí lo vamos a ver más a detalle. Estas son las excavaciones que se hicieron durante esa época. Aquí podemos ver que se encuentran los límites del borde de este ancho y espacioso foso de agua. En algunas partes eran canales y en otras eran muros. El tiempo ya nos consumió, ya son las 7:05 y voy a ir un poco más rápido para terminar la parte de los palacios. Otro de los palacios interesantes, bueno, aquí es donde podemos ver la parte del códice Quinatzin que no podíamos observar, donde les decía que estaba la sala de consejos, estaba la de música, la de guerra, la de hacienda y la judicial. Pues bien, eso también la usé un poco para definir más el palacio de Nezahualpilli. Referente a él, se dice que era más pequeño que el de Nezahualcóyotl, pero más detallado y mucho más suntuoso. Se habla que en el centro tenía un gran árbol que le daba sombra a las habitaciones alrededor del palacio. Por el sur se menciona que tenía un jardín que por muchos años funcionó como el huerto de la iglesia o catedral de Texcoco. Otro más dato que se habla de este espacio, que según yo está debajo de la catedral de Texcoco, es que tenía un ancho y espacioso foso de agua también hacia el oriente, donde es hoy el jardín de Texcoco, y que por muchos años posterior a la conquista se conocería como el Amanal de San Antonio. Otro dato importante del palacio de Nezahualpilli es que hacia el norte se encontraban los graneros donde almacenaban la comida para después de cierto tiempo repartirla en la población, y hoy día se encuentra el mercado de Texcoco. De esos restos arqueológicos de ese palacio
se pueden observar, aunque hoy día ya están resanados y cubiertos por cemento, parte del muro sobre este pasaje que da hacia el jardín, por la parte norte de la catedral, que son los muros laterales de la capilla de la Tercera Orden. También existen datos arquitectónicos muy interesantes, como esta almena que se encuentra en algún lugar de la catedral que decoraban la parte alta de este palacio. Ya finalmente, para terminar, pues sobre los templos hay muchos datos que refieren a algunos de ellos, unos arqueológicos y otros históricos. Este templo semicircular localizado hacia la parte norponiente del templo mayor sobre la plataforma fue localizado en las excavaciones de Coppel hacia el 2002, y en él se lograron ubicar algunos restos arqueológicos muy interesantes. Que demuestran su uso como un templo dedicado a Hecat, dios del viento. En él encontramos una gran cantidad de deidades con el pico de pato y el caracol cortado en el pecho. Una ofrenda de cráneos que resultó muy beneficiente para un antropólogo físico, David López Monroy, quien sacó de aquí su tesis de maestría. En ella se puede observar una serie de cráneos formados a manera de espiral, donde el último, o el que está al centro, se encuentra con la cara viendo hacia el inframundo. Esto nos remite a la leyenda de cuando baja Quetzalcóatl para recuperar los huesos y formar el hombre. Un dato interesante también de esta ofrenda es que cuando se levantó se encontraron los huesos largos que contenían, y que seguramente son los que traía Quetzalcóatl para formar a los nuevos hombres después de la creación del mundo. Otro templo importante que se logró localizar ahí fue un templo dedicado a dos deidades importantes, a Tezcatlipoca y a Quetzalcóatl. Las ofrendas contenidas en su interior así lo demostraron. Ahora, bueno, no tengo tiempo, pero más adelante se podría dar una plática. Algo muy importante de esta plática es de que de cada uno de estos elementos que he ido hablando se puede dar una plática de 1 hora o más, del Templo Mayor, del Palacio Nezahualcóyotl, de Nezahualpilli. Pero ahora es como algo muy rápido. Un templo muy importante dentro de la ciudad de Texcoco lo va a ser el de la torre que les mencioné al principio. Una torre que se encontraba desplantada sobre un basamento de 4 niveles y se contenía a sí misma por 9 niveles más, y que se encontraba frontero al Templo Mayor de Texcoco, en la calle que actualmente para mí su ubicación se encuentra en la calle que actualmente se conoce como Rayón. En memoria de las 9 andadas que se hallaban, según él lo entendía, mandó hacer una torre en Texcoco de 9 sobrados, que hoy día se ve en sus ruinas, que se llamaba Chililitli, el cual, además de tener 4 descansos, el cu y fundamento de una torre altísima, estaba edificado sobre él con 9 sobrados, que significa 9 cielos. El 10º, que servía de remate, era la parte de afuera matizado de negro y estrellado. Por la parte del interior estaba todo engarzado de oro, pedrería y plumas preciosas, colocado al dios referido y no conocido, ni visto hasta entonces, sin ninguna estatua ni forma sufrida. El capital referido casi remataba en 3 puntas, y el 9º sobrado estaba un instrumento que llamaban Chililitli, de donde tomó el nombre, y que él asimismo otros instrumentos musicales, como lo eran las cornetas, flautas, caracoles, y un artesón de metal que llamaban Tezcalatl. Bueno, afortunadamente finalmente se abrió completa la reconstrucción y se puede gozar de una manera más agradable. Bueno, faltó hablar de los 6 barrios alrededor de Texcoco, que contenían los 4 rumbos del universo. Pero ese podría ser otro tema y después se los platicamos. Pero bueno, mientras le damos una vuelta a esta hermosa ciudad. También por alguna razón no aparece el lago de Texcoco, también estaba incluido en esta reconstrucción, pero quedó fuera. Espero que para una próxima plática les agrade la idea de que
hablemos del nivel del lago previo a la conquista. Y en él traeríamos la reconstrucción de este hermoso lago de Texcoco con algunas poblaciones de la época. Bueno, pues me resta darle las gracias. Me hubiera gustado platicarles más. Fue muy difícil, es un tema muy extenso. Por lo general, cuando hablo de este tema me tardo 2 horas. Y esta vez lo tuve que recortar a 1. Y disculpen los errores, pero es la primera vez que estoy en este tipo de pláticas virtuales sin ver a nadie. Me gusta ver a la gente a los ojos y aquí no los puedo ver. Quiero agradecer a Ismael Nieto, historiador, un gran amigo desde la preparatoria, que nos ayudó con su voz para la lectura de estas citas. Muy buenas tardes y disculpen las malas pronunciaciones en náhuatl. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Claro. Les preguntábamos desde hace rato que las hicieran. Quien las pudo hacer ya se las vamos a responder. Bueno, a ver si es posible. Claro. Y el que la está haciendo ahorita ya se amoló. Nos pregunta Shali Contla, ¿cuál sería el códice más antiguo en donde puede encontrar información de los asentamientos antes de la llegada de Xolotl a Texcoco? No existen. El más antiguo es el de Xolotl, si no me equivoco. Y no es prehispánico. De hecho, hay una gran cantidad de códices en la región de Texcoco, pero ninguno es prehispánico. Y el más antiguo, sin equivocarme, es el códice Xolotl. Okay. Y la otra pregunta es de Mario Teyacaniliski. Él dice que ¿cuáles serían las aportaciones arquitectónicas a Texcoco por parte de Nezahualcóyotl? Pues en la ciudad yo creo que es el sistema hidráulico y el uso de jardines. Es inmensa la cantidad de jardines en el Acolhuaca. Es emocionante. Gracias a Andrea de la Facultad de Arquitectura me adentró en esto de los jardines y me di cuenta, ya sabía algunas cosas, pero me di cuenta de que el sistema hidráulico para poder abastecerlos de agua y la organización de estos espacios variaba de acuerdo a la región donde quería tener estos jardines. Había dentro de la ciudad de Texcoco, había en las montañas, había cerca de barrancas, había dentro del lago, había hasta hay un área que yo considero que tal vez estaba dentro de cuevas. Esa sería una de las principales aportaciones, el sistema hidráulico para regar los jardines. El sistema constructivo de las ciudades y la distribución urbana de las grandes ciudades es muy parecida a todas las de la época. Pero yo creo que esa sería una gran aportación de Nezahualcóyotl, que creo no la hizo solo, como lo pudimos ver aquí en la presentación, se apoyaba de 2 personas para la ciudad, entonces es muy probable que se apoyara de otras personas para otras cosas que él quería. Bueno, pues con esto terminamos. Gracias al arqueólogo Coronel por estar en su tiempo. Sabemos que es una persona ocupada, solicitada. Ahorita no. Gracias a Ismael Nieto Zarco, historiador y gente de La Voz Poderosa. A ver si se anima ahora sí a que nos dé una plática también. Claro. Él es nuestro experto en huexotlosidades. Entonces, pues algo de huexotla también estaría bien interesante. Igual el arqueólogo Coronel a ver si se anima a darnos otra plática. La del nivel del agua antes de la conquista. Hagan el comentario, a ver si les agradaría con Ismael Nieto y con Gustavo Coronel algo sobre los temas, pero ya sería posterior porque en este momento ya cancelamos ahorita, suspendemos ahorita las transmisiones. Y muchas gracias a la esposa de Ismael que lo dejó salir a jugar el día de hoy. Y a la mía también. La tuya también, claro que sí.